Yo vengo a hacer un pequeño análisis sobre el artículo este, política educativa en el gobierno de Eleazar López Contreras o incidencias en el cambio institucional de Venezuela. Primero es importante señalar que López Contreras llegó al poder el 18 de diciembre de 1935. Esto ocurrió luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. Al momento de llegar a Contreras al poder se encontró con un país que tenía una serie de retos y una sociedad que ya estaba cansada y estaba dispuesta a demandar más a lo que sería el gobierno de la época. Existían grandes problemas en el sistema educativo, aunque bueno, también existían otros problemas en otros sectores, pero en este caso el artículo se enfoca en esto. Voy a, El cambio, para hacer un análisis de este artículo, la autora señaló al economista norteamericano Douglas North. Douglas North se caracteriza principalmente por hacer un estudio de las instituciones. Entiende y la influencia que tiene la sociedad en el desarrollo de las instituciones. En este caso, él toma en cuenta tanto las instituciones formales como las no formales. eh, Nor también hizo una distinción entre esta distinción entre estas organizaciones y pues también como que determinó ciertos factores que pueden influir en la creación de dichas instituciones, las cuales vida en el cual primero se crean, luego se modifica eh, y luego dejan de existir o se modifican o dejan de existir. Si no de existir se constituyen algunos cambios. Este, en el caso de Venezuela, hay que hacer un breve énfasis en que la sociedad para esa época había cambiado. Existían distintos problemas, pero en sí la sociedad civil se había unido en una sola causa que era el desarrollo tanto económico como social del país y lo necesitaba. Y digamos que en parte debido a la presión ejercida y a la muerte de Juan Vicente Gómez, quedó como un vacío el cual fue aprovechado por la sociedad civil. Eh, Durante esta época, Venezuela se originó un nuevo marco institucional durante la época de López Contreras. Esto se debió a las presiones ejercidas por los ciudadanos de Caracas, donde hubieron algunas protestas en las cuales se dice que llegaron a participar unas 50.000 personas. Las protestas fueron reprimidas, sin embargo la gente hizo caso omiso a la represión y siguieron presionando, lo cual hizo que Eleazar López Contreras tuviera que negociar unos cambios sociales que la misma comunidad venezolana estaba demandando. Este, em, Algunos de los que podemos mencionar es nuevas percepciones de posturas por parte de gobernantes gobernadores, nuevas limitaciones formales puestas en distintos instrumentos normativos del país, nuevas limitaciones informales, siendo la más importante el Acuerdo Nacional sobre la Necesidad de Cambio que habían existente en ese país, y nuevos organismos por parte de las instituciones existentes. López Contreras, si bien no era una persona totalmente democrática, sí como que sentó las bases para lo que posteriormente serían las ideas democráticas en un país como es el venezolano. Eh, este, Hay que hacer una importancia de todas las instituciones que se crearon durante esta época. Primero existía una gran necesidad de, de, de mejoras en el sistema educativo, sobre todo en el área rural, que representaba para ese momento el 60% de la población.
62% de la población, además de que el país en ese momento tenía unos grandes índices de analfabetismo, los cuales debían ser atendidos y por lo cual se hicieron este, dichas solicitudes al gobierno para que pudiera invertir en estos sectores. Venezuela necesitaba luchar contra el analfabetismo, necesitaba proteger las iniciativas privadas, eh, necesitaba reorganización de los liceos, también existía una gran necesidad por la construcción de escuelas y en general el país necesitaba esos cambios. Eh, Se crearía en esos momentos el Consejo Nacional de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Institución de Pública para el estudio de grandes problemas técnicos nacionales. Eh, el país estaba demandando cambios, necesitábamos mejorar los índices de alfabetización en un país que estaba cambiando de ser una economía agrícola a una economía petrolera, donde existían una mayor cantidad de recursos que podían ser aprovechados de mayor forma y donde la sociedad civil estaba organizada para exigir dichos cambios. Eh, si bien durante el gobierno de Juan Vicente Gómez existieron grandes avances, eh, este, en cuanto a la creación de infraestructuras, a la creación de, de redes de carreteras en el país, existían grandes deficiencias a nivel educativo, con altos índices de analfabetización, con una de las dos universidades del país cerrada por 10 años, más de 10 años. En lo cual teníamos un gran atraso en esta área. Por otra parte, el gobierno de López Contreras realizó un importante cambio legislativo ya que pues, también incentivó la revisión de las leyes, lo cual beneficiaría grandemente al país. A consecuencia de las medidas tomadas por López Contreras, se crearía en decreto ejecutivo el 5 de febrero de 1936 la Comisión de Revisora de Leyes de la Educación. En 23 de abril de 1936, el ministro de Educación de ese momento designó una subcomisión que nombró como presidente al doctor Víctor Sanabria, que era el consultor jurídico del ministerio. Es importante mencionar que, ya que en ese momento la creación de dichas instituciones sentaría las bases para lo que sería un desarrollo en la parte educativa, lo cual permitiría la creación de programas, de reglamentos, de escuelas primarias, reglamento escolar, reglamento de liceos, reglamento de educación para las universidades y demás instituciones que ayudarían al desarrollo del sector educativo del país, que en ese momento era una necesidad primordial. Durante el gobierno de este de López, se se crearían organismos de formulación y coordinación de políticas educativas. Esto permitiría desarrollar los objetivos que tenía el gobierno para esa época. Eh, este, Continuando con reformas que innovarían la institucionalidad, el reglamento del ministerio establecido, aparte de las 3 direcciones que se señalaron en dichas leyes. Se generaría la legislación necesaria para poder presentar las bases para lo que sería la creación de instituciones y de plan educativo. Los organismos permitirían desarrollar los propósitos del gobierno,
la dirección del Ministerio de Educación Nacional a partir de la ley de ministro del 17 de julio de 1973, la cual sustituyó al Ministerio de Instrucción, que había sido creado en la ley de Ministerios del 24 de mayo. En sí, toda esta institucionalidad que se generó sirvió para presentar las bases legales de cómo se dirigirían las políticas educativas del país. Ahora bien, se crearían algunos organismos, como lo sería la Superintendencia Nacional, la Inspectoría Técnicas, Consejo Nacional de Instrucción, Misiones Rurales, Servicios de Educación Rural, Junta Nacional de Cooperativa Cultural, Juntas Locales de Cooperativas Cultural, Centro de Extensión Cultural, la Biblioteca Nacional, Servicio de Publicaciones, escuelas normal. En esta parte se harían algunos organismos de formación docentes que serían para escuelas normales rurales, institutos pedagógicos, servicio de extensión de la pedagogía, organismo institucional formal como se dejan de niños infantes, escuelas experimentales, escuelas rurales, liceos, el Instituto de Geología, la Escuela Libre de Ciencias Políticas, que sería enfocada a la Universidad Central de Venezuela. Todas estas instituciones en general lo que servirán es para estructurar el sector educativo del país, dando los lineamientos necesarios para la formación de los venezolanos, que en ese tiempo los índices de escolaridad eran extremadamente bajos. La escolaridad en algunos casos no llega al 30% de lo necesario. Y todos estos organismos, en conjunto con las políticas públicas, ayudarían a mejorar la estabilidad educativa de Venezuela, que bueno, esto tuvo mucha influencia debido a la gran cantidad de ingresos que tuvo el país a base del petróleo, en donde se necesitaba, había una necesidad urgente de personal cualificado, aparte de que esos ingresos se invirtieran de forma correcta, beneficiando a la población, por lo cual todas estas instituciones posteriormente serían una base para lo que se convertiría Venezuela luego. ¿Cuáles serían los resultados de toda esta inversión realizada en el gobierno? Primero, se reducirían los niveles de analfabeto del 73% al 52%. Se elevaría la población escolar del 20% en 1936 al 50% en 1940. Esto en tan solo 4 años, prácticamente se duplicó. Se inscribirían más estudiantes, aumento del significativo de las escuelas primarias federales como maestros de esas escuelas. Toda esta información es extremadamente relevante porque eso demuestra cómo una sociedad que se unió en forma de protesta para exigir derechos los cuales les correspondían y de los cuales podían hacer beneficios, principalmente por la entrada de recursos que tenía Venezuela, tuvo unos resultados. O sea, todos estos cambios no hubiesen ocurrido si la sociedad civil no se hubiese organizado en un principio exigiendo mejoras en la institucionalidad, lo cual ayudaría a generar presión en el gobierno para que presente reformas que mejoraran el nivel educativo del país. Y en tan solo 4 años vemos cómo los números mejoran bastante, y también cómo se presenta como las bases para lo que sería la institucionalidad de Venezuela como tal. Esto pues aquí podemos aplicar las políticas de Douglass North, en donde las instituciones constantemente van cambiando de acuerdo a los cambios sociales y exigencias que tenga la misma sociedad, donde si éstas no se adaptan a las demandas sociales que
porque en este caso se hicieron con presión, con determinación y con organización y con unión, las instituciones tienden a desaparecer o a reinventarse. Pues sé que no tiene nada que ver con el tema, pero podemos extrapolar esto a lo que está ocurriendo actualmente en el país, donde quizás a causa de esta presión y unión que tiene la sociedad civil en torno a un cambio, es probable que esto pueda generar eh, cambios en las instituciones, valga la redundancia, donde quizás se puedan presentar posteriormente políticas educativas que estén acordes a los tiempos modernos, donde tenemos una generación de estudiantes que tienen bastante deficiencia y donde uno de los factores más relevantes que las personas hoy toman en cuenta eh, en la problemática de la Venezuela actual es la deficiencia educativa. Ya tenemos un precedente como lo fue López Contreras, su gobierno, que presentó la base a lo que sería posteriormente la institucionalización de Venezuela. Bueno, podemos extrapolar todo eso que pasó, ya que la historia en los países tiende a repetirse, a nuestra situación actual, donde eh, con este precedente podemos hacer un análisis de cómo la presión social puede ejercer cambios en las instituciones y en este caso en el sistema educativo, donde en solo 4 años se vieron mejoras, extrapolándola a nuestro sistema actual, donde la gente puede unirse en torno a un cambio y ver qué políticas presentan de acuerdo a las demandas de la sociedad y ver esos resultados también que pueden ser muy positivos unos 4 o 5 años posteriores a los cambios institucionales. Muchas gracias. Fue corta mi exposición, bueno, con casi 17 minutos, pero el artículo me pareció muy interesante. Voy a cerrar aquí.